¿Es la subordinación un rasgo inherente a la cultura hispana? Una de las cosas de las que tenemos que ser conscientes todos los hispanos es de que padecemos una tremenda adicción a la subordinación producida no solo por un relato falso sobre nuestra historia, sino por una falta total de autoestima. Uno de los peores aspectos de este fenómeno es que no somos conscientes de ello. Y claro, el primer paso para solucionar un problema es admitirlo. Por esta razón hago este vídeo para haceros conscientes de algo que probablemente padezcáis sin saberlo. La historia de la subordinación española es larga. Como pueblo mediterráneo, somos muy críticos y aireamos nuestras vergüenzas sin ningún pudor y sin ninguna precaución a la hora de que éstas puedan ser utilizadas por nuestros rivales geopolíticos. A esta forma de ser se le une que la llegada de los Borbones producen en España y posteriormente en Hispanoamérica un afrancesamiento y una subordinación hacia la idiosincrasia europea, de influencia protestante e ilustrada. Desde entonces no hemos estudiado la historia de España, sino su versión de la historia de España. Ahora, queridos hijos del sol, vamos a crear el imperio inca y un rato viene Quetzalcóatl para crear a los aztecas. ¡A tomar por cabrones! Reclamamos este territorio en el nombre de su majestad, el rey de España, y por mis ¡afuera, joder! ¡Esperen! ¡Al menos devuelvan el oro! No hemos estudiado nuestros filósofos de la Escuela de Salamanca, sino filósofos europeos, por mediocres que fueran. Hemos admitido que ellos son un triunfo y nosotros un fracaso, olvidando sus vergüenzas y enarbolando o inventando las nuestras. Pero ¿en qué se traduce todo esto a día de hoy? Europeísmo, anglofilia, indigenismo, globalismo, liberalismo, hispanofobia, supremacismo blanco anglosajón protestante, afrancesamiento, en definitiva, mucho masoquismo, complejo de inferioridad y sumisión total. Quizás la mayor muestra de subordinación hispana sea el clásico «Ojalá nos hubieran conquistado los ingleses, así seríamos ricos como sus excolonias». Sin embargo, se olvidan de que esas colonias fueron ricas después de haberle dado la patada a la colonización inglesa, como por ejemplo Irlanda, hoy un país rico, pero cuando era colonia inglesa, los irlandeses se morían de hambre. Y de hecho protagonizaron una de las mayores hambrunas de la historia de Europa siendo parte del Reino Unido. Ojo, parte del Reino Unido, sin estatus de colonia. En aquellos momentos, hasta el último irlandés debió exclamar «Ojalá nos hubieran conquistado los españoles». Y habrían tenido razón. En la América española se producían muchas menos hambrunas que en Europa. Lo mismo ocurrió en la India. Mientras era colonia inglesa, protagonizó las mayores hambrunas de la historia de Asia. Hasta en las tan aclamadas 13 colonias pasaban hambre hasta el punto de que hubo colonos ingleses que se comían unos a otros. Sin embargo, aquí los hechos no cuentan nada. Estamos dispuestos a creer que los ingleses habrían hecho de Hispanoamérica un lugar rico a toda costa. Muy bien, Hispanoamérica era rica durante el Imperio Español y empezó a ser pobre cuando en el siglo XIX pasó a ser parte del imperio informal de la Gran Bretaña. ¿Por qué la Sudamérica hispana no es más rica que Estados Unidos cuando fue semicolonia británica durante todo el siglo XIX? Ojalá nos hubieran conquistado los ingleses. Ya os conquistaron los ingleses. ¿Dónde está la riqueza? Los libertadores también pensaron que bajo el Imperio Británico estarían mejor y vivieron lo suficiente para ver cómo la riqueza heredada del Imperio Español se venía abajo. La pobreza entró a formar parte de la vida de los hispanoamericanos de la mano de la subordinación al mundo anglosajón. Cuanto más se ha creído que ojalá nos hubieran conquistado los ingleses, más y más se ha extendido la pobreza. Fijaos hacia dónde nos puede llevar la perversión de pensar que un país es rico o pobre en función de quién lo colonice. La inmensa mayoría de excolonias británicas ricas son de blancos. Entonces quizás se debería de decir ojalá hubiéramos nacido blancos, así seríamos ricos. Esa afirmación obedece a la misma lógica que la de ojalá nos hubieran conquistado los ingleses, porque una parte de sus excolonias son muy ricas. Si todas las excolonias de blancos son ricas, el factor igual es la raza, y no el imperio. Meteos esto en la cabeza de una vez. Ser colonia inglesa es igual a morirse de hambre. En todo caso, se podría decir que sois pobres porque os conquistaron los ingleses y después los estadounidenses.
los cuales han hecho lo imposible para que jamás prosperéis: invasiones militares, golpes de Estado, tratados de libre comercio desventajosos, etc. Prácticamente los ingleses y los franceses son los arquitectos del tercer mundo. Casi todos los países que viven en extrema pobreza son excolonias suyas. Si tan buenas eran las colonias inglesas y tan malos los virreinatos españoles, ¿por qué la riqueza de México empieza a caer en picado cuando deja de ser España y empieza a ser blanco de los intereses anglosajones? ¿Por qué el líder independentista y primer presidente de Filipinas se arrepintió de haberse independizado de España porque la colonización estadounidense hundió al país en la miseria? ¿Por qué otros libertadores mostraron igual desasosiego después de haber liderado la conquista inglesa de sus patrias? Pero aparte de la colonización, hay otro elemento interno importante y es la actitud de sumisión de los gobernantes hispanos y de sus ciudadanos y su total falta de proyecto de país. Claro, ¿cómo van a tener un proyecto de país si no tienen absolutamente ninguna fe en sus países? Porque hay pobrecitos que son pobres porque no los conquistaron los ingleses o porque no tuvieron la oportunidad de ser bendecidos con la riqueza que da el protestantismo. Claro, por eso Japón y Corea del Sur son tan ricos, gracias a su más que famoso reformismo protestante. Todavía hoy seguimos comiéndonos la superstición protestantoide con patatas. La Alemania protestante fue, hasta finales del siglo XIX, uno de los lugares más pobres de la Europa occidental. ¿Por qué es rico Singapur, que era una miserable y pobre colonia inglesa, valga la redundancia, hasta hace menos de un siglo? Estrategia de Singapur para prosperar. Lo mejor para mi país será crear empresas fuertes, nacionales y de referencia mundial. Estrategia de Hispanoamérica para prosperar. Lo mejor para mi país es que España se disculpe por la conquista. Resistencia indígena. 12 de octubre, nada que celebrar. Se conmemora un genocidio. Estrategia de España para prosperar. Somos la 9ª economía mundial. Pero no vamos a ser capaces de ser un gran país porque franquismo. Mejor tiramos la toalla y nos sometemos a la Unión Europea. Ellos son superiores a nosotros, seguro que nos será bien obedeciéndoles. La cultura de la subordinación es en parte responsable de nuestro fracaso económico, político y social. En México, una especie de embajador de Estados Unidos llamado Poinsett recibía en su casa a las élites mexicanas, a las que adoctrinaba muy bien en su camino a la desvinculación total de España. Él mismo tenía un retrato de Moctezuma en su casa, por si alguno todavía tiene dudas de cuál es el verdadero origen del indigenismo y del aztequismo actuales. Todo puro colonialismo anglosajón. Borrar a España para ponerse ellos. Es la única utilidad que tiene el indigenismo. La historia de México nos da casos flagrantes de sumisión, como por ejemplo la correspondencia que le envió el estadounidense Robert McLean a Melchor Ocampo, ministro de Benito Juárez, diciendo que estaba preparado para negociar con el gobierno de los Estados Unidos respecto de un cambio de línea entre México y los Estados Unidos, de tal manera que se incluya el territorio de Baja California dentro de los límites de los Estados Unidos, así como para establecer tránsitos y derechos de vía entre las aguas del Atlántico y las del Pacífico. Por su parte, Melchor Ocampo, lejos de ofenderse, se postró ante el anglosajón y le rindió pleitesía diciendo que unidos pueden desafiar al mundo y regular los destinos de la nueva humanidad. Se unirá por último el presidente de Estados Unidos a los economistas que piensan que un vecino rico y poderoso vale más y da más ventajas que un desierto devastado por la miseria y la desolación. Traducción. Sí, quédense ustedes con esas tierras porque para nosotros no son más que un desierto y seguro que ustedes los anglos son capaces de sacar el rendimiento que nosotros los flojos no somos capaces. Y esta fue solo una de las varias ocasiones en las que un subordinado de Benito Juárez ofrecía territorio mexicano a Estados Unidos con su aprobación. Menos mal que Estados Unidos no lo aprobó, de lo contrario, hoy México podría ser un país más pequeño. Para colmo, nuestra sumisión es tan enorme que erigimos estatuas de los mayores traidores que nos han gobernado en beneficio de intereses anglosajones, incluso con grandes símbolos masones, para que se vea bien claro lo vendepatrias que son. Y por supuesto, no veréis indigenistas derribando estas estatuas porque ellos, sin saberlo, actúan también en nombre de los intereses anglosajones. Todavía hoy hay mexicanos que piensan que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá les da una gran ventaja.
México ha estado vinculado a esos dos países más que nadie en todo el planeta, y sin embargo no logra salir de la pobreza. Quizás la respuesta no está en el mundo anglosajón y recoger las migajas que van dejando, ni que decir tiene que México era más rico que las 13 colonias inglesas, y justo se invirtió esa situación cuando México se aleja de España y se somete a Estados Unidos. De hecho, México ha tenido 3 presidentes que directamente han trabajado para la CIA. Literalmente Estados Unidos tenía allí a sus virreyes. ¿Cómo es que México no es rico si la conquistaron los anglosajones? Otro caso paradigmático de sumisión fue el de Argentina, que se convirtió en un enclave más importante para los británicos de lo que era su oficialmente colonia canadiense. Esto ocurrió precisamente durante el periodo liberal que tanto alaba Milei, en el que Argentina tenía un modelo económico agrario de terratenientes. En palabras de Milei, era la Argentina de los valores de Alberdi, de ese Alberdi que era tan sumiso que apoyó como periodista la invasión anglo-francesa de Argentina y quería que el país hablase francés. Esa época en la que la libertad comercial permitió a los inversores ingleses comprar media Argentina y apropiarse de ella. Para el final de este periodo de esplendor liberal, Argentina estaba tan carcomida por los ingleses que el gobierno argentino firmó una cuasi colonización formal. Se trata del Pacto Roca-Runciman. Y no lo digo yo, el mismo Julio Argentino Roca, hijo, firmante del acuerdo, dijo literalmente que Argentina ya era parte integrante del Imperio Británico. Pero antes de la firma de este tratado, el diario británico The Spectator ya afirmaba que Argentina hace tiempo que es prácticamente una colonia británica. Sir Arthur Samuel afirmó en el Parlamento británico que la mejor solución de los problemas es que la Argentina se convierta en declarado miembro del Imperio Británico. Por su parte, un terrateniente y político argentino llamado Guillermo Leguizamón, que acabó llamándose Sir William Leguizamón, declaró: «La Argentina es una de las joyas más preciadas de la corona de su graciosa majestad». El Pacto Roca-Runciman incluía un comercio ventajoso para Gran Bretaña en el que se le quitaban aranceles, se privilegiaba sus empresas y dejaba en manos de los ingleses los ferrocarriles y la exportación de carne vía frigoríficos. Es decir, Argentina quedaba casi excluida del proceso de exportación de su propia carne, el cual quedó en manos de los ingleses. Por su parte, los argentinos cumplían el papel de productores de materias primas del sector primario, fundamentalmente carnes, mientras importaban manufacturas o carbón inglés. La economía argentina se fue hundiendo más y más a medida que Gran Bretaña iba necesitando menos de los productos argentinos, y cuando tras la Segunda Guerra Mundial muchos países europeos recurren al proteccionismo para desarrollarse, Argentina se encuentra con su mercado europeo cerrado. Y como durante la época liberal Inglaterra se había hecho con el comercio argentino, buena parte de las reservas de moneda de Argentina estaban en libras esterlinas, es decir, que su moneda dependía de Londres de igual forma que en el futuro puede depender de Washington si el país termina finalmente dolarizado. Pero bueno, ya llegará un Perón al que los liberales le echarán la culpa de todo este desastre y listo. Bien, pues con todo esto parece que Milei quiere llevar a Argentina a esa misma situación, pero esta vez con Estados Unidos, empezando por el cese de emisión de moneda argentina bajo el pretexto de que es la moneda de la casta. Lo que va a hacer es dolarizar a Argentina para que tenga la moneda de la mayor casta planetaria que existe, Wall Street. ¿Que por qué Hispanoamérica es pobre? Porque ya la conquistaron los ingleses y luego los estadounidenses. Aunque España tiene mucho menos que lamentar que Argentina o México, también pagó cara su sumisión europeísta y su culto a la Unión Europea. Antes de nuestro ingreso en la Unión Europea, España estaba entre las 10 primeras economías mundiales. Hoy España es esclava de la deuda europea. Tiene más deuda que cuando estábamos en guerras hace más de un siglo, más desempleo, menos industria y cero relevancia internacional. Sin embargo, España sigue pensando que todo lo bueno que nos pasa es por Europa y todo lo malo que nos pasa es culpa nuestra, y este pensamiento nos hunde más y más en el fango. Por alguna razón, no cunde el ejemplo de Suiza o Noruega. Los dos países más ricos de Europa no pertenecen a la Unión Europea, y el país que mejor superó la crisis, Islandia, retiró su petición de entrada en la Unión Europea. En fin, el europeísmo es quizás la forma más peculiar que tienen algunos hispanistas españoles de defender España, junto a aquellos que son amantes de la OTAN,
que ni siquiera sirve para proteger nuestros territorios más vulnerables frente a Marruecos. La sumisión española es adicta a querer ser aliada de aquellos países que más nos traicionan y más daño nos hacen en el mundo. Si bien es verdad que no debemos caer en echar la culpa solo a los enemigos externos, tampoco debemos caer en otra cuestión a la que los hispanos somos adictos, la autoflagelación. Somos completamente adictos a culparnos de todo lo malo que nos ocurre, tanto si somos culpables de ello como si no. Si no ponemos el foco en nuestros enemigos externos cuando nos boicotean y nos culpamos solo a nosotros mismos, estamos alimentando no solo la autoflagelación, sino la sumisión a esos enemigos a los cuales exculpamos de todo en lugar de hacerles un contraataque. Y conste que en cuanto a enemigos hago énfasis en el mundo anglosajón y europeo porque es lo más extendido, pero la subordinación a ellos es tan negativa como la que pueda existir con Rusia, China y hasta con Marruecos, porque como los hispanos tenemos tan baja autoestima, pensamos siempre que necesitamos de otros para subsistir. A todo esto hay que añadir la flojera que les entra a muchos de decir que Hispanoamérica no puede prosperar porque corrupción, porque es muy difícil, porque patata, por lo que sea. Otros países han podido despegar, como Japón o Corea del Sur, que eran inmensamente pobres y subdesarrollados. ¿Por qué Hispanoamérica no puede? Porque se ha rendido antes de empezar debido a nuestra baja autoestima y sumisión hispanas. ¿De qué forma vamos a prosperar si no creemos nada en nosotros mismos ni en nuestras posibilidades? Si nos encomendamos al fatalismo de que es imposible porque no nos conquistaron los ingleses, o porque no somos lo suficientemente protestantes, o cualquier otra excusa, cada una más estúpida que la anterior, no vamos a ir a ninguna parte. Hispanoamérica tiene muchas más posibilidades que otros países que salieron adelante. No hay absolutamente ninguna razón para pensar lo contrario. Ninguna. Urge en el mundo hispano y dentro del propio hispanismo desembarazarnos del enorme coste económico, político y social que tiene nuestra sumisión. No seremos ni libres ni prósperos hasta que lo hagamos. Si bien el golpe del 76 fue apoyado por Estados Unidos y por todo el mundo financiero, convirtió a la Argentina en un país tomador de créditos y destructor del aparato industrial, también fue apoyado directamente por el Partido Comunista Argentino. El problema que tiene la Argentina con respecto a las fuentes de origen es el siguiente. Vos tomás en 1980 un comunista soviético y él quería una Unión Soviética poderosa. Y tomás un miembro del Partido Comunista Argentino y él no que quería una Argentina poderosa como la Unión Soviética, quería la Unión Soviética poderosa. O sea, su mente estaba afuera. Y con el liberalismo pasaba lo mismo, ¿no? Un liberal norteamericano, como nosotros entendemos liberalismo, no como lo entienden ellos, quiere un Estados Unidos poderoso. Un liberal argentino también quiere un Estados Unidos poderoso. Es una simbiosis, para mí, muy buena la que tiene Estados Unidos con México. Se tienen que querer, punto terminado. En Texas quieren muchísimo a México y todo lo que es el sur de los Estados Unidos. Bueno, sin ir más lejos, hay un estado en Estados Unidos que se llama California y luego está la Baja California. Por supuesto, en México está Nuevo México. Muchísimas cosas que lo unen, muchos lazos que lo unen y que yo lo veo pues, muy bonito y además que lo uno a lo otro se fortifican, se potencian. Estados Unidos con México, hombre, por supuesto que sí. Y México con Estados Unidos, hombre, por supuesto, no son tontos. Yo solamente te voy a decir que menos mal que está la Unión Europea. Para mí, ¿eh? No, todo lo contrario. Es una opinión subjetiva. Luego puedes ponerme... Puedes sacar un vídeo y puedes poner a un unicornio otra vez, ¿vale? Y nos echaremos las risas. Pero yo simplemente te digo que menos mal, punto número 1, que tenemos una constitución como la que tenemos. Y punto número 2, que tenemos una Unión Europea que está fiscalizando lo que estamos haciendo ahora mismo en materia económica. Porque si no, a lo mejor tendríamos un problema mucho mayor. Mucho mayor. Ahora nos he sentido enojado para decirlo, pero yo recuerdo una de las... podemos decirlo, grandes frases que me pudo contar en algún momento. Y es que España somos como Argentina, pero con vecinos ricos. Y es cierto, España ahora mismo somos como Argentina, pero con vecinos ricos. Así que yo ahora mismo doy las gracias al Señor de que seguimos teniendo esos vecinos ricos, independientemente de la intromisión en la soberanía que tú puedes pensar que significa eso, que me parece muy legítima y probablemente tengas bastante razón. Pero es que la solución o la alternativa a eso
puede ser estar abocados a autodestruirnos. Entonces, hasta cierto punto, puedo llegar a respetar esto. Mucha gente dice, si no fuera por la Unión Europea ya seríamos Argentina. Y yo lo que digo es, vamos camino de ser Argentina por estar en la Unión Europea. ¿Qué fue? El ejemplo que pongo siempre es el de Islandia. Islandia iba a entrar en la Unión Europea y luego retiró su petición de entrada. ¿Por qué? Islandia estaba muchísimo peor que España, pero muchísimo peor. Tenía una deuda del 100%, pero al principio, no ahora, sino al principio. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Islandia? Todo lo contrario de lo que nos dijo la Unión Europea que había que hacer. Todo lo contrario. Entonces, ellos han ganado y nosotros, estando fuera de la Unión Europea, y nosotros hemos perdido estando dentro de la Unión Europea. Entonces, y también añado más, si Argentina estuviera dentro de la Unión Europea, ya estaría como Venezuela. Porque la Unión Europea lo que ha buscado es la ruina de todo el sur de Europa. Y qué casualidad que todos hemos creado de la misma forma. ¿Y el mensaje cuál ha sido? El típico mensaje racista europeo de estos latinos, que es que son muy corruptos, que es que no sé qué, que tal y que cual. Ese es el mensaje. Pero ¿cuál es la realidad? Que hemos cumplido a rajatabla unas políticas que ellos nos han impuesto, esta pura raza aria superior nos han impuesto, y han sido un fracaso para ellos. Entonces, por eso digo que la Unión Europea es un lastre porque nos ha limitado la industria, nos ha limitado la ganadería, nos ha limitado la pesca. Claro, es que hay muchos parados. Empezó a haber parados cuando empezamos a cumplir ese tipo de cuotas. Es que nos tienen la economía capada con cuotas. ¿Cómo vamos a salir adelante así? Entonces, claro, España, que con Franco, con todos los males que tenía Franco, pero por lo menos algo de industria teníamos automóviles Pegaso, teníamos automóviles SEAT, coño, pues teníamos ahí una base mucho mejor que la que tenía Corea del Sur para salir adelante. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues vamos a dejarlo todo y vamos a entrar en la Unión Europea. Pues estamos pagando todavía eso y los parados, esos 2 millones de parados que teníamos desde siempre, vienen de esa época. Entonces, los vecinos ricos, bueno, es que precisamente esos vecinos ricos son los que más nos han sangrado. Eso de tener vecinos ricos, los vecinos ricos son los que más nos han puteado de todos. Recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Hasta luego, chao, 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 chao.